El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tiene la palabra del Señor que atrae con tanta fuerza y tiene la capacidad sobrenatural de, con solo hacer una invitación, hacer que Leví se levante de la mesa, lo deje todo, incluso su misma miseria, su mismo pecado, y comience a caminar con el Señor? ¿Qué es lo que tiene esta palabra que atrae tanto? ¿Qué es lo que tiene la palabra del Señor que como un imán poderoso es capaz de traer la paz en solo un instante, en segundos? Lo que ni siquiera lograría cualquier terapia psicológica, cualquier consejo humano. ¿Qué tiene la palabra de Jesús que en milésimas de segundos es capaz de curar la enfermedad o, como lo veíamos esta semana, expulsar un demonio de un poseído, mandarlo a que se callara y a que saliera de él? ¿Qué tiene la palabra de Jesús? ¿Qué es lo que contiene esta palabra que es capaz de dejar limpia la lepra de un hombre, y no solamente su lepra física, sino restaurarlo interiormente, sanarlo con tanta fuerza y devolverle la única verdad a la que puede llegar un ser humano, que es criatura de Dios, que es hijo de Dios y que le pertenece totalmente a Dios? Decía el Papa Francisco, ya lo ha recordado en varias ocasiones, pero estos días, no sé si fue ayer o antier, recordando un principio del Papa Benedicto XVI en Aparecida, cuando decía a los obispos, se había programado esta conferencia para la evangelización de los pueblos, y el título de la conferencia en Aparecida era Discípulos y Misioneros. Y decía el Papa Benedicto XVI, lo ha recordado el Papa Francisco, que el cristianismo no crece por proselitismo, sino por atracción. Es que la fuerza del Señor atrae. La fuerza del Señor, que es la verdad en sí misma y que tiene toda la potencialidad sobrenatural, atrae por sí misma. Y por eso el cristianismo no crece por proselitismo, sino por atracción. Y lo vemos hoy en el testimonio que nos presenta San Marcos de este hombre, Leví,
que se deja atraer por esa fuerza misteriosa y sobrenatural, y de ser un pecador público, un corrupto público, llega a ser el hombre más justo y uno de los hombres más santos del pueblo judío. No solo para ser cristiano y discípulo del Señor, sino para convertirse en santo. Y hoy es uno de los pilares en los que se sostiene la Iglesia, en los que se sostiene nuestra fe. Hoy es un testimonio creíble, a pesar de tantos siglos y siglos que han pasado después de su muerte. Porque esa es la fuerza que tiene la palabra del Señor. ¿Qué tiene esta palabra? Tiene el amor que tanto andamos buscando nosotros los seres humanos. Y por eso la única palabra que responde a las necesidades más profundas del ser humano, al deseo más innato de nuestro ser, es la palabra del Señor, es Cristo. Por ejemplo, la paz, que es un anhelo innato en la persona humana, no solamente en la sociedad, la paz es un anhelo del corazón humano. Vayan ustedes y pregúntenle a cualquier ser humano que tenga conciencia si no necesita paz o si no anda buscando la paz. La paz es un anhelo innato, sobrenatural, que está en cada ser humano. Pero la única palabra que tiene la autoridad y el poder para traernos la paz es la palabra de Jesús, porque en ella se contiene todo el amor de Dios. Empieza el catecismo de la Iglesia Católica diciendo que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. A Dios lo buscan todos los seres humanos. A Dios lo busca toda la humanidad por el mero hecho de ser humano, de pertenecer a la especie humana. En nosotros está incoado ese deseo de Dios, y no hay ningún ser humano, no existe ningún ser humano en esta tierra que no busque a Dios. Que lo busquemos mal, ya eso es otra historia y otro cantar, o porque nos lo presentan mal, o porque no hacemos el esfuerzo de buscarlo bien y de buscarlo en los lugares donde verdaderamente se encuentra y donde está Dios. Pero todos buscan a Dios, todos buscamos a Dios, porque es un anhelo que está en lo más profundo de nuestro corazón. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. Todos los seres humanos tenemos necesidad de Dios. No solamente lo buscamos, también lo necesitamos. Cuando San Pablo llega al Areópago, en Atenas, ve en un altar la inscripción al Dios desconocido. Y dijo, aquí voy a aprovechar, porque ese Dios que ellos buscan desconocidamente es al Dios que yo he encontrado. Y lo encontré en la palabra única y definitiva. Lo encontré en Cristo, que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando anuncia esta palabra y anuncia todo su misterio, pues muchos se burlaron de él. De hecho, el mismo San Pablo va a decir que ese discurso es una locura para los inteligentes, para los sabios, para los doctos, que así se clasificaba en esa época a los griegos. Es una locura. ¿Cómo es posible que vengas a anunciar algo de esa manera y decir que lo vamos a encontrar a través de la fuerza de la cruz? Una locura para los griegos, pero un escándalo para los judíos. Yo nunca había comprendido esto con tanta claridad como hace poco que estuve en Tierra Santa y entré desapercibidamente sin darme cuenta. Pues sí sabía que iba a entrar a una sinagoga, pero como no sabía cómo entrar, entré, y cuando estaba allá adentro vieron mi Cristo, el Cristo que yo llevo, y qué escándalo para ellos. ¡Qué escándalo! Casi que me sacaron de allí por tener el Cristo, me lo hicieron guardar inmediatamente. Pues yo preferí guardarlo, más bien salí tranquilamente, sí. Pues porque es mi identidad cristiana, es mi Cristo.
Es al Jesús que yo sigo. Y fue en quien yo experimenté el amor del Padre. A mí no se me reveló de otra manera. Es mi Señor. Y dice San Pablo que la cruz es un escándalo para los judíos. Estábamos haciendo fila para entrar al muro de los lamentos. Y entonces el guardia me ve el Cristo y me dice, te lo tienes que guardar. Pero eso es mi Cristo, ¿sí? Es mi Jesús. Y fue aquí donde yo encontré el amor de Dios. Pues yo dije, pues si no puedo entrar así, pues me quedo aquí en un rinconcito mejor. Porque es sin necesidad de pelear. Es mi Jesús. Ellos son bienvenidos, ¿sí? Si quieren llegar, venir, son bienvenidos. Las puertas están abiertas. La iglesia en eso les ha dado un ejemplo grandísimo, muy grande. La palabra, la fuerza del amor de Dios, solamente la encontramos en Cristo. Pero es una necedad para algunos y es una locura para otros. Porque llegar a comprender la grandeza del amor de Dios se vuelve en una oscuridad para la inteligencia humana. Porque la lógica de Dios es misteriosa. Ver cómo ama a Dios, contemplar, por ejemplo, su paciencia hoy en medio de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta resistencia, es una locura. Y por eso está llevando a la desesperación a algunos que están terminando fuera de la iglesia y a la locura también del relativismo en otros, que sin poder encontrar la fuerza de la palabra, malinterpretan la misericordia malinterpretada y no saben lo que sugiere la misericordia. Porque a Leví le dijo, sígueme, pero no te traigas la mesa, ¿sí? Leví lo siguió, pero tuvo que dejar la mesa. Y tuvo que dejar su condición de vida pasada. Y comenzar a seguir la palabra, lo que la palabra le indicaba, porque era la palabra que le estaba dando paz en el corazón. Y esa paz que él sentía era mucho más grande que todo el dinero que él podía haber percibido por corrupción y que podía tener para vivir bueno y de manera cómoda y elegante. Era mucho más grande la paz que le estaba dando la palabra en su corazón que lo que le estaba ofreciendo el mundo. Pero Leví acepta. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Quien oye mi voz, quien oiga mi voz y me abra, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el gran problema de la confusión hoy en la iglesia y en el mundo? Que no estamos escuchando la palabra, la auténtica y verdadera palabra, la única palabra que nos conduce a la vida, la única palabra que nos conduce verdaderamente al Dios que necesitamos, al Dios que nosotros estamos buscando, al Dios que anhela nuestro corazón, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos ama entrañablemente y nos lo ha demostrado y nos lo sigue demostrando de todas las maneras. Por eso el Papa Benedicto XVI, en todo el esfuerzo que hizo no solamente por la Iglesia y por el mundo, quiso mostrar la fuerza de esta palabra, la fuerza del amor de Dios en una sola persona. En Jesús, en nadie más. Y ese fue todo su esfuerzo desde que conoció la verdad y se dejó impregnar por la verdad. Conducirnos a Cristo, conducirnos al Señor, conducirnos hacia la única y definitiva palabra, como lo ha estado haciendo la Iglesia a través de la carta a los Hebreos durante estos días, hasta demostrándonos cómo esta palabra tiene tanta fuerza, tanta autoridad, tanta poder, que si la palabra dada por Dios a través de los ángeles
no se podía transgredir, cuánto más esta palabra definitiva que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y nos lo advertía la carta a los hebreos: ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón. El Papa quiso conducirnos hacia la única verdad de la fe, que es Cristo, porque no hay otro. No existe otro en el que se contengan todas las verdades mismas de Dios y se nos manifiesten tan palpablemente. ¿Queremos amar al prójimo? ¿Hay una necesidad de fraternidad y de unidad hoy en el mundo? Claro que es cierto. Y la unidad también es un anhelo profundo del corazón. Es que nosotros no podemos vivir fraccionados ni siquiera interiormente. Ya nosotros mismos estamos divididos como seres humanos porque somos incoherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos. No hay mentira, falacia más grande hoy en el mundo que la diplomacia que utilizamos muchas veces para dirigirnos. Precisamente allí no está la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es coherencia entre lo que se siente, entre lo que se piensa y entre lo que se dice. Ya el ser humano está fraccionado en sí mismo, está dividido en sí mismo, porque somos muy diplomáticos. Pero no la diplomacia correcta que se debe utilizar para el diálogo, sino una diplomacia fundamentada en la corrupción, en la mentira y en el relativismo. Esa no es la palabra de Cristo. Si Cristo siente que me ama y piensa que me ama, pues me dice que me ama. Si Cristo siente que yo no estoy bien y piensa que yo no estoy bien, pues me dice que no estoy bien. Y esa es la verdad del Señor. Una verdad coherente entre lo que siente, entre lo que piensa y entre lo que dice. Por eso el Señor merece ser creído, porque es muy claro. Nadie más claro que el Señor. Y hoy en este anhelo de la unidad que todos estamos necesitando, que no solamente andamos buscando, sino que necesitamos, aparece nuestra gran solución, que es Jesús. Escuchaba yo a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, decía que hoy no sabíamos dialogar, y eso lo dijo así casi 40 años. Hoy a lo que llamamos diálogo en realidad no es diálogo. Decía él que el diálogo se constituía el compartir sentimientos. Nuestra madre Alicia a nosotros nos enseñaba mucho eso, y decía que para que un grupo funcionara se compartían sentimientos, y ella a veces nos hacía ejercicios y nos reunía y nos decía: ¿qué sientes, mijito? Y entonces uno se ponía a pensar mucho: no, mijito, no es lo que piensas, es lo que sientes, ¿sí? Si queremos construir diálogo, es lo que sientes. Y entonces dice Monseñor Alfonso Uribe que por eso con Jesús funciona la amistad. Y funciona la amistad con Jesús cuando se comparten sentimientos, no cuando se comparten ideas. ¿A qué está reducida hoy la oración de muchos dentro de la iglesia? A compartir ideas, solo ideas. Nuestros diálogos con el Señor ya no son de intimidad. Y algunos dicen: no, Padre, voy a tener intimidad con el Señor. Intimidad, cuando estás fraccionado en ti mismo, sientes una cosa y le dices al Señor otra. Cuando Él es la misma verdad, sabe lo que tenemos por dentro y sabe lo que necesitamos. El ser humano está fraccionado y por eso el mundo está dividido. Por eso la iglesia está dividida. Porque nosotros andamos llenos de ideas y compartimos solamente ideas. Y cada vez estamos más fraccionados, más divididos y más dispersos. La palabra es la única que puede entrar, como dice la carta a los hebreos, y dejar a la luz los sentimientos más profundos del ser humano. Nada más bonito que cuando uno se pone a orar con la palabra de Dios y se siente identificado y se ve reflejado en muchos de los testimonios que nos presenta la Biblia. Basta mirar cuando uno ora con los salmos y dice: uy, parece
que hubieran plasmado lo que yo estoy sintiendo ahí. Los salmos son lo más realista de la existencia humana. Desvelan los sentimientos más profundos de la persona humana, sentimientos de tristeza, de angustia, de pánico, sentimientos de gratitud, de alegría, de gozo. Allí se ve reflejada la realidad misma del ser humano. Y por eso nos sentimos tan identificados, porque esa es la verdad de la palabra. La palabra nos descubre lo que hay por dentro, nos ilumina con una fuerza tan grande que no nos le podemos esconder, porque es la verdad misma de Dios, es su luz, como hoy lo está diciendo precisamente el Salmo 20. La palabra del Señor. Tanta necesidad que tenemos hoy de escuchar al Señor, de escuchar su voz. Decía el Papa Benedicto en alguna ocasión, cuando le pidieron una intervención para una cumbre extraordinaria que había convocado el Papa Francisco para evaluar y examinar cuál era la causa dentro de la Iglesia de abuso a menores de parte de sacerdotes. Y presentó un caso terrible ahí el Papa Benedicto XVI, muy fuerte, demasiado impactante, viendo la realidad cruda a la que se está llegando hoy, por esta división interna que tenemos, y desde la misma vida sacerdotal. Y entonces decía el Papa al final, después de mostrar esta realidad cruda y tan fuerte, que a mí me dejó impactado, necesité orar muchos días para que... ¿Qué hay que hacer?, decía el Papa. Tenemos que volver a redescubrir a Dios. El paganismo que vive la Iglesia hoy es muy terrible, y también lo decía él en algún momento, porque el paganismo que se vive dentro de la Iglesia es un paganismo con Dios y con el nombre del único Dios. Es un paganismo con Cristo. Hoy el ser humano se está autodestruyendo con Cristo mismo, no porque Cristo lo esté destruyendo, sino por el falso concepto que tiene de Dios, el falso concepto que tiene de Cristo, el falso concepto de la verdad. ¿Y cómo llegar a descubrir el verdadero Cristo y el verdadero Dios? Solo a través de la palabra. Solo la palabra nos ayuda a redescubrir qué es en realidad el amor de Dios. Porque hoy muchos con ese título, concepto de amor de Dios, se permiten una cantidad de arbitrariedades con la cual se están autodestruyendo a sí mismos en nombre del amor de Dios, en nombre de la misericordia de Cristo. Pero porque estamos siguiendo a un Cristo que ya no es el Cristo de la palabra. La revelación a nosotros se nos manifestó y se compone solamente de dos cosas: de hechos y de palabras. Ya, no hay nada más. Por eso también el Papa Benedicto XVI hizo un esfuerzo muy grande por conducirnos a los verdaderos lugares de encuentro con la palabra y con el Señor. Y toda su fuerza la orientó al encuentro con Cristo en la liturgia. Y es doloroso ver hoy en la iglesia cómo la liturgia está destrozada y despedazada. Al encuentro con Cristo en la Eucaristía. La liturgia nos manifiesta, es un hecho que nos manifiesta a Dios mismo, al Dios de la palabra, al Dios verdadero, y sobre todo la liturgia eucarística. Hoy estamos pagando las consecuencias de haber estado tan distantes del Señor en su palabra y del Señor en la Eucaristía. Y claro que nos toca purificar mucho y hacer mucha penitencia para volver a redescubrir ese amor. Porque mucho tiempo perdido, demasiado tiempo perdido dentro de la iglesia para redescubrir al Señor. Y por eso el paganismo que se vive hoy dentro de la iglesia, este neopaganismo del que tanto habló el Papa Benedicto XVI, es una locura, porque ya se nos metió a todos los ámbitos de la vida eclesial.
De esto no se ha salvado nadie, ni los sacerdotes, ni la vida consagrada, ni los matrimonios católicos y cristianos, ni la gente que dice ser piadosa. Nadie se ha salvado de esto. Y por eso aparece para nosotros el auxilio de Dios, mostrándonos a través de su palabra dónde está la fuente de la vida, que es la palabra misma, que es Cristo. No vayamos a buscar a Cristo en los grandes discursos. Hay que ir a buscar a Cristo en su palabra, en la liturgia, en la Eucaristía. Tenemos que volver a los sagrarios. Tenemos que volver a la Eucaristía. Tenemos que volver a poner la palabra de Dios como el único centro de nuestra vida. A nosotros como comunidad religiosa, familia religiosa, los hijos e hijas del Fiat, la Iglesia nos hizo un regalo muy grande. Porque nuestra Madre Alicia siempre nos enseñó a ponernos bajo el cuidado maternal de la Iglesia. Y nosotros antes, nuestra primera hora del día la dedicábamos a meditar revelaciones privadas. Se dedicaba toda una hora a eso. Y la Iglesia nos dijo un día, no es que condenen las revelaciones privadas, pero hay que ir a lo más fundamental. Vuelvan a la palabra. Y desde ese entonces, ya hace cerca de 19 años, la comunidad quedó con el regalo de la Lectio Divina todos los días. Con la madre compartíamos, había momentos dentro del escrutinio, la meditación, que nos llevábamos hasta 3 y 4 horas compartiendo el regalo de la palabra de Dios. Es que la palabra sostiene, la palabra da vida, la palabra nos muestra verdaderamente a Cristo, nos muestra al Señor. Y sobre todo la palabra entregada por la Iglesia, porque la Iglesia es la única que tiene la autoridad para interpretar correctamente la palabra, nadie más. Solo a la Iglesia se le dio esta gracia, a nadie más. Cristo le dijo a Pedro, mirad, Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para cribarte, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez convertido, ve y confirma a tus hermanos. El trabajo del ministerio petrino es ese. Por eso el ministerio petrino no muere, ¿sí? Porque Cristo nos lo garantizó. Mueren los papas que prestan un servicio al ministerio petrino. Por eso el Papa Benedicto, con tanta paz, serenidad y tranquilidad, presentó su renuncia, porque él sabe que el ministerio petrino siempre va a permanecer. Y la promesa de Dios está sobre el ministerio petrino. Los papas, más de 200 que hemos tenido a lo largo de la historia de la Iglesia, solo han sido servidores de ese ministerio en donde el Señor nos garantiza su verdad, nos garantiza la correcta interpretación, y por eso hoy también muchos cristianos están viviendo consecuencias muy terribles por desobediencia a la Iglesia. Algunos obispos y sacerdotes que se dicen ser muy obedientes son de los menos obedientes a la Iglesia y defienden tanto la obediencia que excluyen la autoridad y la palabra de la Iglesia, excluyen el magisterio de la Iglesia, excluyen, no, porque no es una palabra muerta, es una palabra viva testimoniada en nuestra Madre la Iglesia, y ese es el hábitat de la palabra, de la manifestación de la palabra de Dios. No hay nada más lindo que seguir el curso de la historia a través del año litúrgico, tal y como nos lo propone la misma palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, como nos lo dice hoy la carta a los Hebreos. Qué bueno que nosotros los católicos volviéramos al Concilio Vaticano II, al concilio, no a las interpretaciones del concilio, porque hay mucho amañado hoy, muchísimo. Una vez estábamos en una intervención con los hermanos y nos citaron, cogieron una cita del Concilio Vaticano II, entonces yo me fui a verificar, los llevaba, cuando estaba verificando, y yo dije, ay, ¿cómo ponen al concilio a decir esto? Sí.
sacaron un texto del contexto para defender una tesis personal, una postura personal. Y entonces miro yo hacia el otro lado y veo al hermano Gustavo que está haciendo lo mismo. Y vimos los dos lo mismo. Él estaba buscando, me decía, padre, no correspondía. El amaño que hay en la iglesia de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos que se dicen evangelizar para sacar los textos del contexto de la iglesia y defender sus posturas personales es descaradísimo. Y uno se queda sorprendido. Y uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? De coger y manosear a la iglesia de esa manera. Qué bueno que volviéramos. El concilio tiene un documento bellísimo, hermoso, que es fruto del Espíritu Santo. La Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra del Señor. Y ahí nos presenta no toda la interpretación y el camino correcto que nosotros debemos seguir a la hora de ir a leer la palabra. Porque si no lo hacemos así, nos puede pasar lo que le ha pasado a muchos. Lutero, por ejemplo, se puso a leer la palabra sin la iglesia y ahí viene un problema de división grandísimo para toda la iglesia, la Reforma Protestante. Nosotros somos la soberbia, que todos la tenemos, es muy peligrosa, porque nos puede llevar a desprendernos de nuestra mamá la iglesia, y porque ella tiene autoridad y merece toda nuestra atención, nuestro amor y respeto, porque es la única que nos ha dado testimonio de lo que ha predicado. La iglesia nos ha dado el testimonio de lo que ella ha predicado. No tenemos a nadie más en estos momentos que nos haya dado un testimonio tan grande durante 2000 años que la misma iglesia. Por eso a la hora de ir a la palabra, vayamos a la luz de la iglesia y no nos dé miedo a acudir a nuestra mamá. Que cuando uno vaya a acudir a la mamá, uno tiene un resguardo seguro. Y hay que amar mucho a la iglesia. Este es un tiempo para amar muchísimo a la iglesia. Y nosotros no podemos dejarnos sacar de la iglesia. Hoy hay dos bandos fuera de la iglesia. Los que están manoseando a la iglesia relativizan el mensaje de la iglesia y los otros que pretenden salvar a la iglesia sin la iglesia, sino a su manera. Dos dimensiones de soberbia muy alto. ¿Ustedes creen que todo este rechazo al Papa Francisco que ha habido hoy, de dónde viene? De no estar escuchando a la iglesia. La iglesia es muy clara con nosotros para tener las cosas claras y no dejarse uno desorientar y no dejarse perder, porque la iglesia, como aquella madre de los macabeos, siempre está ahí acompañándonos y enseñándonos a quién debemos ser fieles. En la palabra no tenemos pérdida. La palabra del Señor es la que nos muestra los deseos más profundos y trae a nuestro corazón los deseos más profundos de nuestro ser. Volvamos a la palabra del Señor. Escuchemos al Señor todos los días a través de la liturgia eucarística, que tiene una gracia especial, muy especial, y no nos dejemos desviar. Es nuestra gran brújula. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No hay pérdida con la palabra del Señor. Por eso la Virgen, siempre atenta a escuchar la palabra del Señor. No se dejaba mover ni por sentimientos, no se dejaba mover por percepciones personales, sino por la palabra que ella ya había escuchado a través de los profetas, que había escuchado en los escritos sagrados. Que la Virgen nos ayude en este sábado dedicado a ella, San José nos ayude, y para que teniendo la palabra encarnada en nuestro corazón, podamos tener la paz del Señor, vivir en su consuelo, en su fortaleza y en el amor que nos ofrece el Señor para permanecer fieles hasta el final y un día podamos, no muy lejano, llegar a la presencia del Señor, a estar con Él por siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en